La historia de Anelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por su apoyo. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Así que los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. El siguiente relato lo mandó nuestro amigo Richard Correa desde Chile. Como siempre, el uso de audífonos es recomendado para una mejor experiencia. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Intranquilo y sin haber pegado un ojo, salí de casa muy por la mañana al trabajo, no sin antes detenerme en el umbral y examinar las calles asustado, esperando que aquel payaso no estuviese al acecho. Ya era viernes y pensaba en que al menos descansaría un par de días de la caminata al autobús, o mejor dicho, de pasar por aquel circo del terror. Avancé con seguridad los primeros metros, pero en cuanto aquella carpa iba apareciendo frente a mis ojos, sentí mis piernas tambaleantes y casi de forma inconsciente, aceleré mis pasos vista al frente, y solo en momentos miraba de reojo en forma inevitable. El autobús no tardó en llegar, y ya sobre él me acomodé aliviado contra la ventana. Aprovecharía la casi hora de trayecto para dormitar un poco, pero el sueño se hizo más profundo por un tiempo, así que me vi despertando de golpe, gracias a un bocinazo del autobús. Estaba algo confuso por el letargo, y tardé segundos en recordar que iba camino al trabajo. Exhalé y restregué mi cara con ambas manos, y sacudí mi cabeza para retomar mis sentidos. A mi lado, una anciana sacó su vista del periódico y me echó un ojo por mi comportamiento. El autobús iba casi vacío, por ello no presté demasiada atención a mi alrededor ni a los pasajeros, tardando algunos minutos en darme cuenta con horror de lo que había en los primeros asientos. Aquella cabeza con peluca verde pareció emerger del asiento en forma espeluznante, impactándome y horrorizándome de golpe a tal que parecía encogerme en mi lugar haciéndome pequeño. La anciana volvió a mirar, esta vez con sus ojos de lleno sobre mí, pues creo que notó el pánico en mi semblante. ¿Se siente bien, joven?, dijo con voz calmada y cansada, pero no tuve valor para responder aquello, devolviéndole una mirada que debió ser tan extraña para ella, que se puso de pie y se sentó algunos puestos más adelante. Completamente solo al final del autobús, comencé a levantar la vista para confirmar con pavor que aquello no había sido solo mi imaginación. Era él, sí él, sentado a escasos metros del conductor. Me enterré aún más en el asiento y observé la puerta trasera como mi única vía de escape, buscando rápidamente el timbre, pues quería solo bajarme sin tener idea de dónde estaba con certeza, ni cuánto faltaba para mi parada habitual. Asomé mis ojos por la ventana, y para mi desgracia estábamos recién a mitad del camino, pero la decisión estaba tomada, y pronto me puse de pie y alcancé el timbre con manos temblorosas. Toqué 1, 2, 3 veces hasta que el conductor me miró por el enorme espejo retrovisor, con no muy buena cara por mi insistencia. «Aquí no es paradero, faltan algunas calles y no puedo detenerme», me gritó algo enfadado, pero mi temor era tan inmenso que insistí, y pronto comencé a gritarle desde el fondo de que me abriera la puerta de inmediato. Las 4 o 5 personas voltearon a verme como un bicho raro, menos el payaso, que permanecía inerte en su asiento. Sudaba completamente del miedo, y comencé a sentirme débil, agitado y algo mareado, por lo que me senté en el asiento más cercano a la puerta, para esperar la siguiente parada que se hacía eterna. Fueron momentos horribles en donde algunos seguían volteando para verme, esperando que aquel payaso no lo hiciera. ¿Qué rayos hacía en el autobús? ¿Dónde diablos había subido? Me preguntaba mientras intentaba infructuoso componerme.
No es real, no es real, ese payaso no está ahí. Convéncete, David, convéncete. Me repetía, incluso dándome fuertes golpes en la cabeza con la palma de mi mano y con los ojos cerrados, esperando que al abrirlos aquella figura no estuviera. Levanté la cabeza sobre el largo asiento y seguí ahí. Maldita sea. Pronto el autobús se detuvo y lentamente se abrían al fin las puertas de mi salvación que tanto ansiaba. Me paré de inmediato y observé aterrado hacia adelante antes de bajar, y él también se puso de pie. Con aquel traje pintoresco se levantó del asiento y lo noté justo antes de descender. Casi tropecé, pues mis piernas estaban débiles del horror, y pronto me encontré corriendo desesperadamente, alejándome lo más posible de aquel autobús, el cual desde el fondo y por la ventana, aquel payaso me levantaba su mano despidiéndose de mí sonriendo macabramente. Llegué a la oficina 2 horas retrasado, en lo que deambulé buscando la parada siguiente hasta que apareció de nuevo otro autobús. Mis colegas pronto notaron el miedo en mi rostro y que definitivamente algo me ocurría, pero no podía contarles en absoluto los motivos de mi estado, solo aludiéndole a problemas estomacales que de cierta forma eran respaldados por mi palidez. A las horas llegó a los oídos de mi jefe y me enviaron a casa preocupados por mi estado de salud, no teniendo más remedio que retornar a casa antes de lo previsto. De cierta forma era un alivio, pues necesitaba dormir y reponerme de la horrenda noche y de la peor mañana vivida hasta ahora. De regreso y gracias a la amabilidad de un colega que me trajo, meditaba sobre lo que me estaba ocurriendo, que esto era solo mi imaginación, pero me preguntaba a la vez cómo era posible que un payaso y su circo me tendrían en este estado. Qué miedos tan grandes escondería mi subconsciente que estaban siendo aliviados a estas alturas de mi vida. Por lo que intenté buscar recuerdos de mi infancia en los rincones de mi mente y tal vez determinar si tuve alguna experiencia traumática con payasos de niño. Venía algo más tranquilo pero muy agotado y somnoliento, pero al llegar a casa no pararían las cosas extrañas. Como que todo el ambiente en este lugar se había vuelto oscuro, siniestro e inquietante. A pocas cuadras de mi hogar, patrullas policiales iluminaban la calle y algo de conmoción entre los vecinos había. Observé a mi pasar desde la ventanilla y pude notar en los rostros de la gente que una tragedia se cernía. Al llegar, mi esposa estaba junto a la reja regañando a los niños para que se metieran de inmediato. Algo había ocurrido y me enteraría apenas bajé del automóvil de mi colega. El hijo menor de los vecinos de 15 años se había extraviado. Dios santo, fue inevitable pensar en aquella mujer y en sus proféticas palabras de noches atrás. Rápidamente la gente se organizó en búsqueda, paralelamente a las gestiones policiales de todo el pueblo. La última persona que lo había visto la noche anterior era su mejor amigo, quien mantuvo silencio por miedo, pero luego con las horas contó acongojado y aterrado que habían estado jugando por la tarde, pero que luego fueron a echar un vistazo al circo junto con otros muchachos con las intenciones de escabullirse a la función sin pagar. Muchos ya lo habían hecho noches anteriores, así que decidieron sumarse a dicha aventura. Dijo que hasta el último intentó convencerlo de que no, escondidos entre los remolques cercanos a una zona lateral de la carpa por donde podían supuestamente internarse al espectáculo sin ser vistos. Ahí se habían separado, volviendo a casa con rapidez, jamás imaginando lo que sucedería. Luego de aquel relato, la policía dio con el resto del grupo de aquella travesía y ninguno recordaba haberlo visto en la función, pero que sí andaba junto con ellos horas antes, con su mejor amigo a un lado. Con la información aquella, la policía se hizo presente en el circo y fotografía en mano del muchacho extraviado preguntó a cada uno de los miembros del extraño circo si lo habían visto la noche anterior. Nadie lo reconoció, preguntándome si también le habrán preguntado al payaso aquel de existir realmente, pues no tenía certeza de tal, lo que me hizo dudar de comentarle a la policía que lo había visto rondando las calles la noche anterior. Pronto todo el pueblo supo que el último paradero del muchacho había sido el circo aquel, haciendo inevitable la atracción mediática al lugar. Sin embargo, no había manera de culpabilizar al circo de la desaparición. Pero sí, la policía y algunos vecinos enfervorizados revisaron el lugar, no encontrando nada inusual ni rastro alguno de que el muchacho había estado en el lugar. Todo era confuso
y la gente comenzó a inquietarse más cuando hizo su aparición aquella extraña mujer con la policía, declarando con toda convicción a los agentes que el circo era responsable, que también su hijo había desaparecido meses atrás, cuando el circo se había instalado en su pueblo. La mujer tuvo algo de atención de la policía, pero su aspecto era tan enfermizo y alocado que hacían de su relato algo inverosímil y también carente de fundamentos. Sin embargo, se comprometieron con ella, pero creo fue solo para calmarla. Pronto la mujer encaró a la gente, con ojos coléricos y con voz enfurecida por no haberla escuchado sobre su advertencia. Se los dije, ahora pagarán el precio de no haberme escuchado, repetía, mirando a todos con enormes ojos enfurecidos, causando pánico en las familias que aferraban a sus hijos ante el alboroto. Muchos volvieron a casa rápidamente. La noche estaba por caer y el miedo se había apoderado del pueblo en aquel instante. Una tenue llovizna comenzó a caer y en unas horas se transformó en un completo temporal, algo inusual para estas alturas del año, como haciendo estos días aún más extraños y espeluznantes. El circo había suspendido las funciones casi obligatoriamente, no por la lluvia en sí, sino por la conmoción mediática originada, y claramente nadie querría asistir sabiendo que fue el último lugar donde se le vio al muchacho. Con este clima y la situación, lo más seguro era que por la mañana bajaran la carpa y se largaran de este pueblo. Los días extraños ya no eran solo para mí. Si bien estaba al borde de la locura, a causa de aquel payaso, no se trataba solo de mí. Algo malo había llegado al pueblo, y la extraña desaparición del muchacho lo confirmaba. Aquella mujer nos había presagiado de ello y la ignoramos por completo. Hasta las noches eran diferentes. Había en ellas una quietud extraña, como aquellas noches que sientes que algo va a ocurrir o está ocurriendo allá afuera, pero que no puedes ver. No había noche en que los perros no ladraran, y también que aullaran hasta altas horas de la madrugada. Y ahora, con un muchacho desaparecido, la gente no hizo más que encerrarse en sus casas tempranamente, y los negocios, de igual manera, bajaban sus cortinas antes de lo habitual. No les miento que esa noche tuve más miedo que las anteriores, pero no necesité ver criaturas para sentirlo. Los niños se quedaron en nuestro cuarto junto a mi esposa, y yo me fui a la habitación de Daniel. No pude dormir casi nada, con aquellos perros augurando que algo ocurría en las afueras, en la abismante oscuridad tempestuosa, en la soledad de las calles. Algo no andaba bien. Sentía a perros de pronto retorcerse del dolor y sufrimiento, lo que cayó al resto intempestivamente, y aquel silencio inquieto y atemorizante se agudizó. No hubo más ladridos durante la noche. Algo los atemorizó de sobremanera que hasta Jack, el valiente pastor alemán de mi vecino, pareció ocultarse. En instantes solo la lluvia resonaba, y por momentos se hacía más intensa, y truenos a lo lejos hacían cimbrar levemente las ventanas. Así era imposible conciliar el sueño, menos cerrando los ojos y teniendo aún en mi cabeza aquella imagen espeluznante del payaso en el autobús. Fui por un café y me senté en el comedor con toda la noche por delante, pero con la tranquilidad de que mañana no debía de madrugar. Recordaba algunos pasajes de mi infancia, intentando encontrar respuestas a mis miedos circenses, y en particular a los payasos. Cuando el techo crujió extrañamente, fue como un sonido que intentara ocultarse con la lluvia. Pero en la quietud lo noté de igual forma, quedando inmóvil buscando su origen. Levanté mi mirada al techo por un instante mientras apretaba la taza caliente. Ahí estaba nuevamente. Eran como pisadas cautelosas o intentando serlo. Me puse de pie lentamente y apagué la luz, acercándome a la ventana para observar con temor hacia la calle. Pronto aquello sobre mi cabeza avanzó con determinación, haciendo sonar sus pisadas aceleradas hasta perderse en la parte trasera de la casa. Con miedo tomé una linterna y un cuchillo desde la cocina, abriéndome paso por la misma hasta la puerta que accedía a nuestro patio. Encendí la luz, cuya débil bombilla solo daba luminiscencia a unos cuantos metros del umbral. Los patios de estos terrenos eran grandes. Había unos 15 a 20 metros desde mi posición hasta el fondo, en donde arces japoneses se elevaban por todo el perímetro de nuestra casa, y uno que otro árbol frutal entre ellos. A mitad de camino se extinguía la luz y la tempestuosa lluvia oscurecía aún más el panorama.
Encendí mi linterna apuntando en todas las direcciones y en particular hacia el techo, apartándome solo algunos metros del umbral para tal, hasta donde me permitía el cobertizo que me resguardaba de la lluvia. Solo vislumbré agua y un cielo negro, por lo que me dispuse a revisar un pequeño cuarto de herramientas que contaba con una ventana de medio metro. No había nada ahí adentro, y era imposible, pues el enorme candado que resguardaba su entrada estaba intacto. Me devolví sobre mis pasos algo entumecido y con los pies húmedos cuando aquel ruido proveniente del fondo me detuvo de golpe. Mi linterna buscó con desesperación su origen recorriendo de lado a lado el terreno hasta que dio con ello. Justo al fondo, en la cerca lateral que separaba el terreno con nuestro vecino, era una masa negra agazapada que no podía distinguir con claridad, pero me parecía un animal. Debe ser Jack, intenté convencerme, pero cuando apunté mi linterna hacia el costado, el fin animal ahí estaba. Pude verlo tras la cerca dentro de su casa, echado y con su cabeza reposando sobre el piso. Al darle con la linterna me miró temeroso e inquieto, con aquellos ojos lastimosos que ponen cuando algo le sucede. ¿Qué rayos era entonces aquello en el fondo? Nada bueno debe ser. Hasta Jack le temía de sobremanera, y eso era raro, pues le encantaba espantar a sus pares y ser un buen perro guardián. Apunté a la masa y avancé algunos metros para observar mejor, sin importar que el cobertizo terminaba y la lluvia comenzaba a mojar mis ropas y mis pies se llenaban de lodo. Una extraña cabeza llena de pelos negros se dejó ver. Era algo animal o bestial, que movía sus mandíbulas devorando algo sobre el lodo, algo que sostenían sus extremidades enormes y algo deformes. Con pavor y estupefacto por el impacto de aquella cosa, descubrí lo que ella devoraba. Era un pobre perro, cuyos ojos abiertos post-mortem parecían mirarme pidiendo auxilio. Tenía su vientre completamente abierto, destrozado, y sus vísceras eran devoradas por aquella cosa agazapada sobre él. Retrocedí de inmediato, impactado y aterrado, pero la abominación pareció no importarle mi presencia, pues seguía en lo suyo. Tropecé torpemente en mi huida, y el golpe esta vez alertó a la bestia, que se puso de pie, algo inquieta por interrumpir su cena. Dios mío, esa cosa, ese animal se paró en dos patas. Era como un perro gigante, pero con las extremidades superiores humanas y extremadamente alargadas. A la distancia, la luz de la linterna se opacaba con la lluvia, pero estaba plenamente seguro de que era la misma criatura abominable no de Dios de aquel circo, la misma que noches atrás deambulaba junto al payaso, la misma del espectáculo nocturno. Casi a gatas y con desesperación me resguardé en casa, consumido por el horror, cerrando la puerta de golpe con doble seguro, gimiendo del espanto que aquella horrible cosa me había otorgado. Quedé sentado en el piso tras la puerta con la respiración acelerada sin sacar mi mano de la manilla por algunos segundos, antes de decidirme a pararme para llamar a la policía de inmediato. Claramente les diría que un animal salvaje se había escapado del circo aquel y que lo tenía en el patio trasero devorando a un pobre perro como cena. Caminé rápidamente desde la cocina con mis pantuflas chapoteando de agua y lodo, pero me detuve de golpe al ver la silueta de mi hija en la oscuridad. Al parecer la había despertado con aquel portazo y con mi escándalo. «Vuelve a la cama, mi amor», le dije a la distancia, mientras avanzaba hacia ella. Pero fueron cosa de segundos cuando de pronto del cuarto emergió la sombra de aquel siniestro y espeluznante payaso, como deteniendo el tiempo y trasladándose en cámara lenta hasta posicionarse justo junto a mi pequeña, colocando sus sucias y enormes manos sobre sus frágiles hombros. Grité con locura, por el horror que me dejó gélido y sin capacidad alguna de reaccionar de otra manera, mientras sus ojos en llamas, como braseros, iluminaban la oscuridad y me miraban desafiantes. Grité y grité enloquecido, solo estirando mis brazos hacia mi pequeña, que era la única reacción que pude tener en aquellos segundos que duró aquel macabro encuentro. Luego la luz se encendió. Era mi esposa, quien impactada presenciaba mi actuar enfebrecido y irracional. «El payaso, el payaso», repetía apuntando con mi dedo hacia Laura, con rostro pálido y ojos a punto de salirse de mis cuencas del pavor. Me fui directo a ella y la toqué por todos lados preguntándole si estaba bien y si no le habían hecho algún daño, no teniendo la menor idea de lo que le hablaba, a tal que comenzó a sollozar por el miedo que le infligía.
Encendí una a una las luces de mi casa y busqué en cada rincón y armario señales de aquel horrendo payaso. Lo cierto es que no había rastro de nadie que hubiese irrumpido en la casa. Pero de igual forma cogí el teléfono y le marqué a la policía. Antes de marcar el último número, dudé una fracción de segundos, pues sentí por un instante que estaba enloqueciendo y que tal vez lo de afuera también era mi imaginación. Finalmente marqué. Como fuera, cosas extrañas estaban sucediendo hace días en este pueblo desde la llegada de aquel circo. Mientras esperaba a la policía, mandé a todos al cuarto principal y seguí armado de un cuchillo sin que me viera mi familia, buscando por todos los sectores de la casa. Sé que estaba en algún lugar, pero que había la posibilidad de que era un lugar solo en mi mente. Sudaba y temblaba en mi frenética búsqueda y me repetía que no podía haber desaparecido de la nada. Tal vez se refugiaba en la oscuridad, por lo que se me ocurrió la genial idea de ir habitación por habitación apagando las luces, buscando con una obsesión casi absurda al payaso aquel, olvidando incluso la criatura de allá afuera. Primero fue la cocina. Apagué todo y esperé. No ocurriendo nada, repitiendo la fórmula en la sala principal, en el baño y luego en el cuarto de Daniel. Finalmente, cuando entré a la habitación de Laura, una sensación extraña se me vino al pecho. Observando a mi alrededor antes de apagar la luz y observar horrorizado la silueta en la penumbra, sentado a los pies de la cama estaba el maldito payaso. Apreté nuevamente el interruptor y desapareció, repitiendo una y otra vez la acción, confirmando que efectivamente habitaba solo en la penumbra. La quinta vez que oscurecí el cuarto lo vi cuando movió la cabeza hacia mí y comenzó a reír con esa siniestra carcajada burlona. Encendí rápido y se esfumó sin dejar rastro alguno. Realmente estaba enloqueciendo. Con la luz encendida avancé hasta la cama, deslizando el brazo en la posición donde supuestamente se sentaba la espeluznante figura. Parecía estúpido aleteando al aire y quise convencerme de que realmente me estaba afectando todo esto a nivel tal de tener horribles alucinaciones. Me di media vuelta y salí del cuarto, pero aquella sensación de su presencia en casa me hizo encenderla nuevamente. El impacto de ver aquel rostro blanquizco, con una enorme boca roja sonriente a centímetros de mi cara, me tumbó al instante, cayendo sobre mis espaldas y tropezando con los muebles, emitiendo gritos de locura y pavor. Sonia arremetió desde el cuarto asustada y totalmente confundida con mi actuar. Casi al mismo instante, la policía llamaba a la reja, por lo que no tuve tiempo de explicar la situación. Solo me ayudó a incorporarme y juntos abrimos a la policía. Confuso le expliqué el motivo de mi requerimiento. Un animal enorme se había metido en nuestro patio trasero, con aspecto de ser un tigre o tal vez un león de aquel circo fugado. Los acompañé hasta la puerta de la cocina y desenfundaron sus armas considerando el peligro el cual se exponían de ser efectivamente un animal salvaje. Pero no vieron nada, preguntando el punto exacto donde lo había visto, acompañándolos a cruzar el terreno. Cuando llegamos al lugar, la asquienta carne corrompida y maloliente de lo que quedaba de un perro yacía mezclada en el lodo, con sus vísceras esparcidas que ocasionaron una repulsión tal que estuve a punto de vomitar. Aquel descubrimiento daba veracidad a mi historia, pero al no encontrar huellas o algo que nos llevara al cazador aquel, la policía asumió que habría sido obra de Jack, tal vez, el afable perro de nuestro vecino, que aún permanecía asustado observando con aquellos ojos de inocencia. Nuestro vecino se hizo presente ante el alboroto, descartando de que Jack era el responsable de aquel cruel destino del animal, molestándose de cierta manera y metiendo el perro a su casa. Lo único cierto para la policía era que algún otro animal hambriento debía ser responsable de aquello, y por las dudas y lo horrendo del ataque, visitó el circo a esas horas para asegurar a la población. Los dueños o encargados del circo fueron despertados de madrugada y se les exigió mostrar todas sus jaulas garantizando que sus bestias dormían a buen resguardo, y así lo fue. No hubo nada más que hacer para ellos que tomar nota de mi declaración y dar vueltas por las calles aledañas en busca de alguna jauría hambrienta como responsable. Esa noche nos acostamos con todas las luces encendidas. Me sentía seguro bajo la luz. Mi paranoia era tal que mi esposa no lo soportó
y junto a los niños se encerraron en el cuarto principal, dejando a solas el resto de la casa iluminada por completo. Amanecí en el sillón tapado con una frazada y siendo sacudido por Laura, convidándome a ir de compras. Era casi mediodía, pero no tenía el valor de salir a la calle. Me sentía abrumado, con falta de sueño e invadido de un miedo indescriptible, por lo que decidí quedarme en casa todo aquel sábado, también el domingo, y no fue hasta por la tarde que mi esposa comentó que el circo ya se iba, dándome una estúpida alegría y satisfacción, esbozando una sonrisa de alivio que ella no entendía del todo. Cuando llegó el lunes y me dirigí al trabajo, el alivio fue enorme al no ver la carpa sobre el terreno baldío. Respiré con satisfacción y hasta me sonreí, caminando con total determinación y entusiasmo para iniciar la semana. Miré con confianza hacia el frente cuando pasé por el terreno aquel, casi disfrutando de que ya no estuvieran ahí. Sin embargo, emergiendo de la nada o desde la tierra, una figura comenzó a dejarse ver en el extenso lugar. Era él, aquel payaso solitario e inmóvil, como una imagen replicada desde mi cerebro. Solo me observaba inerte. Podía notar cómo seguía mi trayecto con su mirada. Sentí un escalofrío y comencé nuevamente a temblar. Tengo miedo de que esto no termine, o tal vez siga solo en mi cabeza, pero sé que hay algo de verdad en todo esto, que aquel circo esconde algo espeluznante y macabro. Rezo por la gente del próximo pueblo que reciba aquella carpa.